Creo que ahí inició. Eh, Voy a compartir la pantalla. Creo que es más fácil si lo hacemos. Ya, ese era el flujo que nosotros, bueno, ya la clase pasada habíamos un poco también practicado lo que es como la operación del, del sistema. O sea, llevamos más o menos 2 clases practicando lo que era la operación del sistema. Pues vimos un poco el flujo de compras en sí, ya que solamente para recordar, vimos lo que es el flujo completo desde la solicitud de pedido hasta, vamos a decir así, la miro, que es como el flujo de compra de MM. ¿Ya? Dijimos también de que normalmente SAP trata de involucrar las buenas prácticas. Yo, de hecho, lo conversaba antes con otra persona en un tema propio de trabajo. Normalmente cuando SAP manifiesta un proceso, un flujo, y cuando mi proceso como empresa no es igual, uno tiende por lo menos a cuestionarse el flujo de la empresa, ¿ya? Porque es lo que decía la otra vez de que eh, SAP lleva tanto tiempo en el mercado, están tantas miles de empresas y los flujos que plantea de usar son más o menos las buenas prácticas, son más o menos los flujos que uno debería atender a que la empresa use. Entonces, por ejemplo, comentábamos el caso eh, del flujo de compra, de que en este caso el pedido de compra, ¿ya? La parte que es cuando se ejecuta realmente la compra, efectivamente debería ser un área central, de que, entre comillas, está la solicitud de pedido, la llamada SOLPET, que decíamos, en la empresa cualquiera puede pedir, ¿ya? O sea, cualquiera eh, puede solicitar que le compren algo, una resma, un celular, un computador, lo que sea, pero eso no quiere decir que realmente la compra se está efectuando, ¿ya? Y eso a nivel del sistema se hace a través de la transacción, la ME51N, que la vamos a ver al tiro. Después tenemos que efectivamente esto pasa a un área de compra y si esta se aprueba, se genera la orden de compra como tal, que es la ME21N, ¿ya? Y cuando ya se ejecutó la compra, se entregó esa orden de compra al proveedor y el proveedor pasa los días, qué sé yo, y nos entrega el producto o nos ejecuta el servicio. Recordemos que yo puedo comprar tanto productos como servicios. eh, en el sistema se puede hacer lo que es la entrada de mercancía, que en el fondo es decir, sistémicamente hablando, se recibió ese producto, o se puede hacer lo que se llama la hoja de entrada de servicio, que es en el fondo decir, sí, este servicio sí lo ejecutó este proveedor y está conforme a los requerimientos que yo pedí en la orden de compra. Mandé a pintar la sala, mandé a arreglar la silla, no sé, mandé a desarrollar un software, cualquier cosa, ¿ya? Una consultoría, qué sé yo. Y después cuando ya yo sé que recibí el producto o el servicio, o las dos cosas también podría ser, yo definitivamente puedo hacer la recepción de la factura, ¿ya? Y después comienza el proceso, ya cuando llega la factura ya empieza la parte financiera que ingresa la contabilidad y se paga y todo el tema, ¿ya? Pero el flujo de compra como tal es este. Y le decía también de que ya sea tanto para la solicitud de pedido como también para la orden de compra, está la opción de habilitar un workflow de liberación ya de autorizaciones, que es un tema estándar de SAP, ya que se llama, técnicamente hablando, se llaman estrategias de liberación y que se hacen a través de la M54N para el caso de que yo quiera autorizar solicitudes de pedido o en la M29N para el caso de que yo quiera autorizar una orden de compra. Entonces, voy a pedir si alguien puede conectarse a la sesión a la AWS para que vayamos viendo. Ya, yo me conecto al tiro. Vale, gracias.
Y voy a dejar de compartir y ya. Entonces, me voy a tirar esta para acá y como siempre la voy a colocar para acá para mirar mejor. Si puede ingresar, es ideal que si puede ingresar en español, eso sí, por favor, para que así sea más comprensible para todos. Ahí ingresé, ¿cierto? Sí. Sí, sí, ahí está. Efectivamente, ahí está. Bien, entonces ahí dijimos que la primera transacción para pedir, vamos a hacer el flujo, es la ME51N. ¿Ya? Tendría que ingresar ahí la ME51N, N de niño. Ejecutar. Ah, claro, esa es la de la solicitud. Sí, esa es la solicitud de pedido. Ya. Ahí aparece esta pantalla y esta es como la típica pantalla de cualquier documento en SAP, tiene tres secciones. Ya está la cabecera, más o menos, son todas se parecen. Está la cabecera, está el detalle y está como el detalle del detalle, por así decirlo. No sé si se recuerdan que hablamos de que en SAP comienzan a aparecer nombres que uno se empieza a acostumbrar, por así decirlo, o que son los nombres que siempre le aparecen. Si uno después googlea una mejora, un cambio, un error que a uno le salga, qué sé yo, o en los foros, en la documentación técnica de SAP, tiene que usar esos nombres. Si ustedes se fijan, al final en la parte de abajo dice posición. ¿Ya? Recuerden que posición son lo que nosotros llamaríamos ítem o detalle. En un documento, por ejemplo, una factura que tiene la cabecera y tiene los ítems, la cabecera se le nombra tal cual, cabecera, pero los ítems en SAP se llaman posiciones. ¿Ya? Por ejemplo, de 10 ítems son al final, o de 10 detalles, son 10 posiciones. ¿Ya? Entonces, vamos a crear una ahí le voy a pedir que primero complete la cabecera. Si abre ahí donde dice cabecera, acá hay como una banderita hacia la izquierda, ahí. Ya, que como es una solicitud de pedido, la verdad que la cabecera no tiene mucho, a diferencia de los otros documentos. O sea, más texto, no sé, ahí podemos escribir cualquier cosa, solicitud de compra de un PC, no sé, por decir algo. ¿Ya? Ya. Y ahora en el detalle yo tengo que ir agregando qué voy a comprar. Entonces, en el material les recuerdo de que lo que decía, SAP los materiales lo ocupa para todo, para comprar, para bodega, para vender, para todo. Por lo tanto, yo los materiales puedo em, digamos, es lo que yo puedo comprar. Podría colocar, no sé en este sistema si está configurado así, a mí no me gusta que queden configurados así, de que uno puede no colocar un código de material, sino que escribir texto. O sea, es como que yo estoy pidiendo nomás, sin codificar. La idea es que siempre en los sistemas las cosas vayan codificadas, ¿ya? Porque después para sacar reportes, un montón de cosas, siempre la idea es que después siempre la pregunta, ¿ya cuánto he comprado de este PC, por ejemplo? Y eso tiene que tener un código en el sistema. Entonces, sacar el reporte de eso es mucho más fácil, ya sea que lo saque el usuario o que hagamos nosotros un reporte desde la base de datos. Pero si es por texto, o sea, es imposible hacer un reporte. Entonces, lo ideal, yo siempre recomiendo es que el sistema quede obligatorio a que me ingresen un código de material, y no solamente escribir por texto. Entonces, ahí yo le voy a pedir que busque un material, ahí en el Matchcode. Como este es un mandante de prueba, yo tuve que buscar antes, busque uno que empiece con 40W amarilla, que es una ampolleta parece. ¿Ya? Total, estamos probando. Amarilla, 40W como 40 watts y espacio amarilla, porque en el fondo es como una ampolleta de luz amarilla, por así decirlo. De así, ahí, exactamente. Ya, ahí me aparecen dos materiales. Yo sé que el que por lo menos, porque lo tengo anotado y son antes, funciona bien es el primero. ¿Ya? Así que ocupemos ese para asegurarnos. Lo selecciono, le coloca Enter. Ya, siempre en SAP, yo siempre le recomiendo a los usuarios que a veces dicen, hoy la pantalla es fea, y esta no es una pantalla muy compleja, hay otras que son peores. Dicen, hoy la pantalla es muy difícil, hay usuarios que un poco se enredan con el tema.
Y la verdad es que yo siempre le recomiendo, mire, cuando uno deja configurado el sistema, normalmente uno lo deja configurado para que con el Enter le vaya pidiendo los campos que necesita ingresar. En este caso, aquí nosotros le colocamos el material y ahora, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo un dato organizacional, el centro. Es decir, ok, ¿qué le estoy diciendo? Voy a comprar esta ampolleta, este código, esta amarilla, ¿y para qué centro lo estoy pidiendo? En el caso del centro, ocupemos el centro, creo que era, ahí, en el nombre me parece, en el nombre, si bien digo, busque por el nombre, si lo abre un poquito más arriba, ¿Cómo más arriba, profe? no sé si, ahí arribita debería haber, no, no le aparece. A ver si déjeme ver una cosa. Busque, es que estoy, bueno, quiero ver cuál exactamente, no, es que hay mucho. Y no le aparece otra opción de búsqueda, eso me parece raro. Ahí, en la, a ver, busque ahí, en el binocular, lo que diga Atlanta, por poner un nombre en realidad. Ya, ahí, y debería ser es el 3200, ese me suena a mí que funciona bien, solamente Ya. por la codificación que tiene. Ya. Y ahí se le coloca Enter. Ahora Cantidad. le pide la cantidad, dice, ok, estoy comprando un código, en este caso un artículo, lo que sea, para el centro de Atlanta, ¿ya? Y la cantidad puede ser 10, pongamos 10, da lo mismo, en realidad, si es para poner un número. Ahí hay que digitar la cantidad y colocar Enter para ver qué más me pide. Ahí al parecer ya no me pide más cosas, ¿ya? Pero sí podemos echarle una mirada antes de cerrar. Si vamos, por ejemplo, si ustedes se fijan, está la cabecera, está la posición, ya que es justo donde estamos ingresando los datos, y abajo está la apertura de esa línea, ya que es como una tercera subpantalla, una subvista si ustedes están acostumbrados a desarrollar web. Eh, los datos del material, en la pestaña datos, justo ahí, exactamente. Ahí aparece el código del material y la descripción, y aparecen otros datos, el grupo de artículos, qué sé yo. En cuanto a las cantidades y fechas, si va a la pestaña que dice cantidad y Ah, fecha, ok. ahí ya el sistema empieza a hacer varios cálculos. Esto tiene que ver con la configuración del sistema, que por ahora no nos vamos a meter, pero por ejemplo dice, ok, nosotros hoy día estamos a 15, dice la fecha de entrega debe el 26 de octubre. Ese cálculo lo hizo automático el sistema, ¿ya? Y eso es una configuración que se hace en el módulo, que en base al grupo de compra, en base a un montón de cosas, uno dice, ok, yo necesito que esto me lo entreguen más o menos tantos días después, ¿ya? En este caso son como 10 días después, algo así, ¿ya? Y de hecho arriba también aparece, al lado de la cantidad y de la unidad, aparece también lo mismo, la fecha de entrega, ¿ya? Que no es mandatorio, o sea, solamente le está diciendo al usuario, mire, usted lo que está pidiendo más o menos se lo van a entregar a tal fecha. No, al tiro después lo modifica, porque dice, no, imposible que se lo tengamos para esa fecha. Sale la fecha de solicitud, que es la fecha de hoy día, y la fecha de liberación. Ya, la fecha de liberación, no la voy a explicar mucho porque es complejo, un tema logístico medio enredado, pero tiene que ver con cuándo es lo más tarde que esta solicitud de pedido tendría que alguien autorizarla para que el material llegue en la fecha. Y eso también el sistema hace sus propios cálculos y qué sé yo. Ya, no, la verdad es una fecha que uno maneje mucho. Eh, en el estatus, podríamos ver también la pantalla de estatus, ahí aparece no tratado, no bloqueado. Cuando dice no tratado es porque todavía yo no le he hecho un pedido de compra, ¿ya? Y en realidad la Solpet no es mucho más lo que se registra. O sea, aquí yo registré, más allá de la cabecera que yo puse el texto, registro qué es lo que estoy comprando, la cantidad, o sea, qué es lo que quiero que se compre, la cantidad, para qué, en este caso para el centro tanto, y algún otro dato. Normalmente uno ocupa también el campo solicitante, que está ahí al lado donde dice Atlanta, como 3 campos hacia la derecha arriba. Ahí
en Atlanta, hacia la derecha, ahí solicitante, y ahí uno lo escribe nomás. Dice, me lo pidió Juanito Pérez, listo, Juanito Pérez. ¿Ya? No, es un campo de texto. Que uno dice, porque puede ser, hay muchas áreas que hay, no sé, voy a hablar, el área informática. Son 10 programadores, más no sé cuántos más, qué sé yo, pero hay uno que es el que está encargado de gestionar las compras, entonces esa persona y ahí puede registrar y decir, ¿sabe que lo pidió el programador 5, o Juanito Pérez, o el jefe, o qué sé yo? Ya, da lo mismo. Listo. Si guardamos, antes de eso, hay un botoncito arriba que está arriba de donde dice parametrización personal, que sale una balanza al lado, que son como tres, exacto. Ese botón siempre se recomienda aplicarlo, que es antes de grabar. Ya que yo le coloco ahí, lo aprieta y en el fondo es como que valida. Ya dice si hay algún problema previo en el documento. Según esto, el documento está bien. Si no, saldría algún mensaje de error. ¿Ya? En lo que está al lado del carro, si puede abrir un poco la combo que está al lado del carrito de supermercado que está a la izquierda, por favor. Ahí hay una combo. Exacto. Nosotros por defecto, el sistema por defecto dice, usted puede hacer una solicitud de pedido estándar, pero en realidad en este sistema, que es un sistema de prueba, de capacitación, hay un montón de tipos de documentos, ¿ya? De solicitudes de pedido. Normalmente esto uno los configura, de hecho ahí los que dicen Z, alguien jugando obviamente los configuró, ¿ya? Que probablemente vamos a llegar a ese punto más adelante, en clase siguiente. Cómo configurar algunas clases de documentos y ese tipo de cosas. Yo creo que en noviembre, cuando veamos la parte más técnica, y ahí vamos a ver ciertas configuraciones básicas. Ya no vamos a entrar porque las configuraciones sí son complejas. En este caso, nosotros dijimos vamos a ocupar la NB, que es la clase documento solicitud de pedido. Normalmente, ¿qué es lo que hace uno en una implementación? Copia, eso se hace la configuración de estas clases de documento estándar para cualquier tipo de documento, y en la configuración uno genera uno propio. Ya, ahí por ejemplo, ahí crearon un ZNP, un ZPM, un ZRMC, un ZCER, que típico que uno lo deja como para comprar servicios, cosas de ese estilo. ¿Cuál es la gracia de crear un Z? Es que después yo ese lo puedo personalizar. Yo a través de la clase documento en la configuración le puedo decir, mire, esta clase de solpet se comporta de esta manera, esta se comporta de esta otra manera, puedo meterle validaciones, un montón de cosas. ¿Ya? En este caso, para ejercitar, estamos ocupando la estándar que viene, que es la NB, ya que es el pedido estándar. Ahora sí, si puede grabar. Ya, y ahí le generó la solicitud de pedido. Esa es la 1004-8191. ¿Ya? Yo solamente voy a recordar un poquito el número porque después lo vamos a ocupar. Aunque después es más fácil recordarlo. 1004-8191. Déjenme anotar aquí. Profe, en el caso ¿Sí? de que no hubiera existido stock suficiente en esta misma parte de la solicitud, ¿me lo hubiera advertido? No, porque aquí la solicitud de pedido yo estoy saliendo a comprar. ¿Ya? ¿Cuándo valida stock? Cuando yo estoy, por ejemplo, sacando de la bodega. Yo en el fondo con esta compra que voy a hacer, le voy a ingresar más producto a la bodega. Si es que lo compro para bodega. En este caso la solput que hicimos nosotros es como para bodega. ¿Ya? Eh, Vamos a anotar el 31, 91. No, más fácil acá. Yo le estoy ingresando producto a la bodega. Yo estoy diciendo que vamos a incorporar, en este caso, un computador, por ejemplo, lo estoy ingresando a la bodega. Por lo tanto, no estoy sacando de la bodega. Si yo estuviera haciendo un movimiento de salida, ahí sí me debería hacer una verificación de disponibilidad que se llama. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, en otro flujo que vamos a ver, yo creo que ya la próxima semana, que es el de venta. ¿Ya? Que ahí obviamente yo saco algo para vender. O sea, imaginémonos que aquí estoy en PC Factory. Entonces PC Factory dice, ok, yo necesito importar un computador o lo que sea, agarro y hago una solpedia, hago todo el flujo que vamos a hacer ahora. Después, ese computador que ya está en la bodega, se va a vender. Usted mismo va a ir a PC Factory y lo va a comprar. Bueno, y ahí se ejecuta el flujo de venta, que vamos a ver después. Ahí sí debería validar.
porque obviamente no puedo vender algo que no tengo en stock. Pero en este caso, como estoy ingresando a la bodega cosas, no hay verificación de stock. Sí que puede haber que nosotros, no en muchas partes se activa verificación de precios. Es decir, sabe que esta área ustedes solamente pueden comprar, voy a inventar, 1 millón de pesos mensuales. Ahora es mucho. Entonces, usted ya ha comprado esos 1 millón de pesos y ahí podría saltar y decir, sabe que no puede hacer esta compra porque ya usted ya no le queda presupuesto, que eso lo maneja también automáticamente el sistema, así es que se configura. Ahí para eso, eso sí, se tiene que configurar un módulo que está por encima de eso que se llama FM, algo así como Fund Management, o como gestión de fondos, que lo ocupan normalmente las empresas públicas, como las empresas públicas o las instituciones públicas. Hay un presupuesto del gobierno y todo el tema, el presupuesto de la nación que se aprueba en octubre por el Congreso, qué sé yo, entonces todas las reparticiones públicas tienen que manejar un presupuesto y no se pueden salir de ese presupuesto. Y eso es lo que controla el módulo FM. Nosotros, por ejemplo, las universidades, la tradicional por lo menos, también se trabaja así, ¿ya? Pero hay empresas en que no se trabaja con presupuesto, sino que se va haciendo análisis de costos. Bien, entonces tenemos esa Solpet. Ahora le voy a pedir que se pueda volver hacia el menú de nuevo, por favor. Ya, ahí nosotros creamos algo que no sé si se los comenté. Nosotros ocupamos la ME51N. Normalmente en SAP, si uno hace una homologación a un CRUD, ya, o sea, crear, actualizar, eliminar, digamos, visualizar, qué sé yo, normalmente las transacciones de SAP para crear terminan con 1. En este caso terminó con un N, pero termina en 1N, que es la ME51N. Nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a ver el material, íbamos a verla por la MM03. Normalmente, las transacciones que terminan con 1, en el último carácter o penúltimo carácter, normalmente son las para crear el dato que estoy trabajando. En este caso, fuimos a crear una solicitud de pedido. Las que terminan con 2, normalmente son para indicar, y las que terminan con 3, normalmente son para visualizar. El borrar en SAP no existe. Son muy pocos objetos dentro de SAP que efectivamente se pueden borrar. Los demás todos quedan como marcados, anulados, qué sé yo. Entonces, pero quedan ahí. Ya quedan marcados que nadie lo puede ocupar, bloqueado, como uno le quiere decir, pero quedan ahí. Por lo tanto, tenemos el crear, modificar y visualizar. Y casi siempre, yo diría que en el 90 y tanto por ciento de los casos, las transacciones son en ese orden. Por ejemplo, en este caso, la M51N es para crear. Si usted ingresa ahora a la M52N, por ejemplo, que por el número uno dice es para modificar, M52N con N final, ahí, Enter. Y de hecho, no sé, ahí dice crear solicitud de PK y la cargó. De hecho, bueno, por defecto SAP le trajo la última que usted digitó, ya que fue la 148191. ¿Ya? Y ahí dice, esta es la transacción de modificar solicitud de pedido. En realidad uno igual aquí puede navegar porque, por ejemplo, crear una nueva, uno aprieta la hojita en blanco que está ahí, digamos. Si quiero visualizar, el botoncito que está al lado, que sale un lápiz y un lente, eso quiere decir que yo me puedo cambiar a visualizar. Si estoy aquí modificando, aprieto ese botón y me voy a pasar a visualizar. Que en el fondo por abajo lo que hace el sistema es irse a la M51N. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de las transacciones? Por algo que vamos a ver después también, cuando entremos a la parte de seguridad, que es por los roles. ¿Ya? Los perfiles y los roles que nosotros le damos al usuario se basan en las transacciones. Ya, yo no perfilo el botoncito, por decirlo de alguna manera, ni la hojita en blanco, ni el con lente, ni con lápiz, sino que yo perfilo la transacción. ¿Por qué? Porque cuando aparecen estos botones, normalmente lo que hace el sistema por abajo es que llama a la transacción. Si yo aprieto la hojita en blanco, me va a llamar a la M51N. Si yo aprieto ahí, el otro que tiene el lente, me va a llamar en este caso probablemente a la de visualizar, que es la M53N. ¿Ya? Tan simple como eso. Y esa es la gracia. ¿Por qué tiene esa separación? Porque así es mucho más fácil administrar los roles. Porque nos falta que dice, mire, esta persona tiene que tener acceso a crear
y probablemente a modificar solicitud de pedido, pero esta otra persona solamente las puede ver, ¿ya? Como concepto base, y después para abajo se abre, pero para este centro sí, para este centro no, para este centro no, y ahí empieza a abrirse un poco más el tema de los roles y perfiles, que es súper complejo dentro de SAP. Pero, pero como cosa básica, y por lo mismo SAP separa normalmente en que las transacciones que terminan con 1 son de crear, las que terminan con 2 son de modificar o actualizar, y las que terminan son de visualizar. Uno dice, ya, ¿y cómo puedo borrar? Ahí yo, de hecho, no lo vamos a hacer, pero ahí en la posición, en la parte de la posición, arriba hay un tarrito de basura, ¿ya? Que sale ahí. ¿Ya? Abajo donde está la posición 10, donde está el código del material, a la izquierda, como el cuarto botón, es un tarrito de basura, que ahí dice borrar. En realidad el sistema no lo borra, ya lo deja marcado en un campo pero yo siempre lo voy a poder ver. Y de hecho, si lo aprieto, me va a aparecer después un tarrito de basura al lado, y cada vez que vea esta solpet va a aparecer un tarrito de basura al lado. ¿Ya? Normalmente, como digo, más del 90% de los casos, en la gran mayoría de los datos, SAP no los borra. ¿Ya? Son muy pocos datos que se pueden borrar. Eh, en el flujo de venta, por ejemplo, el pedido de venta, que es una cosa muy extraña, sí se puede borrar. ¿Ya? O sea, alguien podría borrarlo de la base de datos, por decirlo de alguna manera. Pero la gran mayoría de los datos no se borran. ¿Ya? ¿Qué más? Me gustaría ver. Si puede ver en entorno, por favor, arriba, si mal no me acuerdo, era entorno, en el menú arriba, un poquito más arriba. Ahí en entorno, si hace clic, no sé si aquí aparece modificación de la posición, no sé si sale algo. Si en la primera, parece que me equivoqué, la otra. Ya, no, porque esta no se ha modificado. Ya, pero aquí empieza a aparecer el tema del log de SAP. Ya, aquí en este caso no la hemos modificado, por lo tanto no tiene un log, pero ahí si usted se fija, el documento, si yo le hiciera una modificación al documento, ahí aparecería que se modificó, la acción, en este caso que fue modificarla, cuál es el valor antiguo, cuál es el valor nuevo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, a qué hora lo hizo, ya, un número de documento, ese número de documento que aparece ahí, sabe, están regulados en ese sentido que hasta los logs de modificaciones le genera un correlativo. ¿Ya? Ese es el número de documento de modificación, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, si volvemos atrás, y aquí ya, como digo, comenzamos a ver el tema de los logs. Sabe súper potente en el tema de los logs. El tema de los logs, y muchas veces la gente dice, es que yo quiero tener un reporte de todas las modificaciones. Las tablas de logs son gigantes. Por lo tanto, uno siempre como TI trata de como sacarse de encima ese requerimiento, porque o sea, no es que sea difícil hacer el reporte, lo más probable es que ande lento, ya, porque son tablas muy gigantes. Ahora si volvemos atrás, al menú de nuevo, por favor. Ahora ya tenemos la solicitud de pedido, entonces vamos a ir al otro paso del flujo. O sea, nosotros pedimos y ahora nos vamos a poner el gorro del área de compra, por así decirlo. Y vamos a entrar exactamente a la N. Y ahí está, ya va siendo un poco más compleja, porque esta es la compra en sí. Entonces, una manera fácil de hacerlo, hay donde dice crear pedido, abajo hay un botón que dice resumen documento activo. Sí. Donde dice resumen documento activo, si lo pincha, se va a abrir un buscador hacia la izquierda. Ahí, vamos a decir, esa como ramita que está a la izquierda, ahí, exactamente. Si lo pincha, dice, ok, ¿qué va a comprar? Podría cero, pero en este caso, como ya hay una solicitud de pedido, alguien me está pidiendo, yo puedo ir a buscar la solicitud de pedido. Ahí entonces colocamos solicitud de pedido, que está como al medio de la búsqueda, más o menos, un poquito más arriba. Ahí, exactamente. Y ahí, bueno, me dice, este es el buscador de la solicitud de pedido, que es gigante, ¿ya? Pero ahí, de hecho, por defecto me trajo al tiro la solicitud de pedido que nosotros creamos recién. Por lo tanto, aquí, menos mal que no hay que andarla buscando. Ahí aprieta el relojito o el F8 para ejecutar. Porque si no, ¿qué es lo que podría hacer el comprador? Eso hay que cerrarlo nomás. Eso es del Explorer, parece. A lo mejor el comprador le llegan múltiples solicitudes en el día, qué sé yo, entonces nos va a preguntar sobre usted, ¿y cómo sé yo cuál es que tengo que comprar?
va a esta búsqueda y le van a aparecer todas las solicitudes en base a los criterios de búsqueda que él coloque, por centro, por grupo de compra, qué sé yo. Entonces, ahí seleccionamos ese documento y hay un botoncito arriba que es como que está al lado de la acción, que tiene exactamente, que es tomar, o como se quiera decir. Y lo que está haciendo es traerse los datos de la solicitud de pedido hacia acá. No está pidiendo una organización de compra. Déjenme ver, yo tenía anotado aquí para no estar enredándonos mucho en la organización de compra, creo que podía ser la 3000, si mal no me acuerdo. También. Si la puede buscar. Sí, esa. Ese es un ID, una empresa de prueba que trae esa. Si le coloca Enter, ahora le va a decir que necesita el proveedor. El proveedor, si lo puede buscar, por favor. Y ahí en el nombre, ahí se puede colocar asterisco, colóquele A base. A base, tal cual como suena, exactamente, así. Estaba buscando un proveedor que sirviera, digamos. Ya, debería ser ese. Sí, debería ser ese. Sí, clique de nuevo. Ahí si ustedes se vieron, bueno, ahí decía la búsqueda, pero ahí si le coloca Enter, ahí trajo los datos del proveedor. ¿Ya? No sé, bueno, no alcanzó a verse la ayuda, pero al lado del proveedor aparecía la organización de compra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ese proveedor está habilitado para esta organización de compra. Si ustedes se acuerdan, la organización de compra, si nos vamos de nuevo bueno, nos vamos de nuevo, creo que es la primera pestaña, ahí aparecía la organización de compra, que era la 3000 en este caso, ¿ya? Que era como la misma de la sociedad. Aquí nos está saliendo ahora un error, dice que hay un problema al parecer con los datos de importación, como está configurado el sistema. Ahí por favor apriete fijar. Esto no debería ser normal, pero es como está configurado. Ahí al lado está la cruz roja, como la X roja, al lado hay un botón que dice fijar. Ah, ok. Sí. Ya. Ahora, si volvemos a la pestaña de entrega de factura, ¿ya? Ahí, bueno, ahí habla de las condiciones de pago, que ahí dice que el pago va a ser en 14 días o en 30 días, con un tal porcentaje de descuento, hay un montón de cosas, ¿ya? Eh, yo le voy a pedir que de nuevo tome la solicitud de pedido, porque parece que no la tomó. Que haga lo mismo que hicimos delante, a la izquierda, donde está el 1481.91, a la izquierda, en la búsqueda, dice ahí, y de nuevo el botoncito, los dos botoncitos que están ahí, por favor. Ya, ahí sí me trajo el detalle, eso es lo que yo quería. Ya, ahí me dice, hay un tema de configuración, ahí cambie la cantidad, porque le trajo 1000, no me acuerdo cuánto pusimos, pero Pusimos póngale 10, sí, colóquele 10, hay un problema de configuración en el sistema, ahí colóquele Enter, a ver qué otra cosa nos pide. De nuevo, apriete de nuevo fijar, por favor. Fijar que está al lado de la cruz, de la X roja. Sí. Ya. Datos si volvemos, bueno, si vemos arriba ya nos trajo el material, que todo eso venía de la Solpet, nos trajo el precio, que es el precio que maneja el sistema que lo va calculando en base a las últimas compras. Yo podría ir y modificar ese precio, pero en realidad lo podemos dejar ahí. Y me trajo todos los datos de la Solpet, ¿ya? Me interesa que vamos a la pestaña condiciones, porque es lo próximo que ahí en la pestaña condiciones que está como a la izquierda, al lado de factura. Ah, ya. Ahí. Ya. Esta aquí es donde uno le indica los precios de lo que estoy comprando en este caso, del producto, ¿ya? Y eso técnicamente en SAP se llaman condiciones de precio. Uno puede configurar
y esta es una de las partes más potentes que tiene SAP, uno puede configurar lo que se llaman esquemas de precios. Si se acuerda, por ejemplo, yo lo nombraba que en las clases de documentos, lo que está arriba del carrito que dice NB, y que uno puede configurar un Z, NB, un Z tanto, yo después a eso por configuración le puedo decir, mire, para esta clase de documento, ocúpeme este esquema de precio, ¿ya? Y ese esquema de precio, por defecto, me va a pedir X ítems para identificar en la parte de los precios. Aquí en este caso, por defecto, viene el precio bruto, que es la condición PBXX, que aparece más abajo, ¿ya? Por defecto aparece un descuento, ya que dice DPP, SKTO, DPP, ya dice que por ciertas características calcula un descuento del 3%, y así hacia abajo, incluso hay una frontera, ya, un montón de cosas. Entonces, esto, tanto en las compras como en las ventas, yo puedo configurar lo que se llaman condiciones de precio y esquemas de precio, que podrían comportarse distintos. Entonces, yo podría tener el precio, el descuento por esto, el recargo por flete, el recargo, por ejemplo, cuando usted compra por celular, le dicen, por internet, por ejemplo, dice, ya voy a comprar tanto, esto automáticamente por abajo le calcula el precio en base a la cantidad, si es que hay un descuento, o si usted como cliente tiene un descuento, eh, según la distancia, que eso va por otro módulo que se llama el módulo de transporte, le calcula, podríamos nosotros configurar un recargo por flete, por decir algo, que este material pesa tanto, uno podría configurar un recargo por el peso que tiene el material. La verdad que aquí se pueden usar un montón de cosas. En este caso, lo que está mostrando el sistema es que estoy comprando 10 a ese precio, ya que ahí dice algo así como $1.500 o $1.5, algo así, ¿ya? Eh, y así básicamente se va armando la orden de compra. Yo, si lo mismo, si aprieto arriba donde está al lado de nuevo la balanza, arriba, que es como al verificar, hacia la derecha, ahí exactamente, para ver si me falta algo. Ya. Durante la verificación no apareció ningún mensaje. Sí, no, yo creo que por ahora no. Si ustedes se fijan en estos dos documentos que se están haciendo, trate de grabarlo por mientras. A ver si no nos falta algo. No, no nos falta nada. Y voy a anotarlo aquí, 45, lo veo muy bien, 45 000 22 887. Esa es la orden de compra. Si usted se fija, y lo que hablamos otra vez, SAP para todo maneja un número y lo maneja como correlativo. Ya, en los datos maestros normalmente uno vez de que los identificadores uno los pueda manejar y colocárselo a uno. Pero yo nunca lo recomiendo. Yo siempre cuando me digo, no, deje que el sistema maneje solo los códigos. Está pensado para eso, no se complique usted. En muchas partes, por ejemplo, el cliente le coloca el número de root, pero en realidad no tiene sentido porque hoy día, por ejemplo, se usa mucho con el tema de la inmigración. Hay gente que llega y que quiere, hay que meterle al sistema, pero no tiene root todavía, tiene que ser con el número de pasaporte, ya ahí no es complicado. Entonces, no, que el sistema le maneje todo solo. ¿Ok? Lo mismo, entramos a la M21N y si yo quisiera visualizarlo ahora lo que se hizo, ME23N. ¿Ya? Recuerda que uno crear, dos modificar, tres visualizar. Ahí tendría que primero salir de la transacción, esto es como Linux, hay Ah, que ok. salir de esta pantalla y ahí la M23N, en este caso puntual. Esa pantalla sí parece que es por una imagen que aparece. Y ahí ya puedo visualizar, ¿ya? E incluso me parece que está configurado la impresión, porque normalmente, ¿qué es lo que hace uno? La imprime o la lleva a esta altura, la genera un PDF y se lo manda al proveedor. Ahí donde dice visualizar impresión, como al lado de mensaje, ahí exactamente, y ahí va a aparecer el formulario estándar que trae SAP, que es bien re feo, ¿ya? Normalmente uno cuando implementa este formulario lo tiene que tocar o cambiar, ¿ya? SAP nunca, en estos formularios siempre trae uno bien feo porque en realidad sabe que uno no va a ocupar el que, nunca, aunque sea bonito, nunca va a ocupar el que trae SAP, ¿ya?
siempre va a tener que armar uno solo, uno que el cliente en este caso quiera o que la empresa quiera. De partida hay que colocarle el logo de la empresa y quiere que al lado aparezca el root de la empresa y quiere que aparezca no sé qué cosa, que si están, no sé, por ejemplo, están certificados ISO, que le coloque abajo una regleta, que esto es una empresa certificada ISO, una pila de cuestiones. Entonces, normalmente los formularios cuando uno implementa SAP es algo que hay que tocar. Y cuando digo tocar, los formularios son parte del desarrollo. Hay que entrar a programar, por así decirlo. ¿Ya? En este caso, el sistema viene configurado con el que digamos que trae SAP. ¿Ya? Pero que en el 90, o sea, nunca uno ocupa los formularios estándares que trae SAP. Siempre uno tiene que armar los formularios. Si Ahí hay un tema interesante. Arriba dice vista de impresión para LP01. ¿Ya? Este es un concepto como medio antiguo, pero SAP todavía lo maneja. Uno en SAP tiene que, valga la redundancia, instalar las impresoras. ¿Ya? Hay un tipo de impresora que se llama SAP Win, que en el fondo yo le digo, mire, configuro una impresora en SAP y esa impresora automáticamente me toma la impresora por defecto que yo tengo en el computador. ¿Ya? O sea, que probablemente en este caso es la LP01. Ahora, para que eso funcione hay todo un tema de redes, porque probablemente, bueno, en este caso, por ejemplo, este SAP no está aquí en Chile, ni siquiera está en la U, está quizás donde, en Estados Unidos, en algún data center, no tengo idea en realidad. Y lo normal es que SAP, como le decía la otra vez, en el 90 y tanto por ciento de los casos uno lo tenga en un data center. Por lo tanto, ahí hay que configurar el tema de redes, de que ese ambiente, ese data center vea mi red y vea la IP de la impresora. Es todo un tema que hay que armar, ¿ya? Para que funcione. Pero en este caso, digamos, lo normal es que uno deje una impresora y uno le dice al usuario, ocupe esta impresora dentro de esa, porque al final esa se la va a mandar a la impresora por defecto que tiene en Windows, ¿ya? Ahora bien, cuando uno tiene que a veces configurar impresoras e instalar impresora específica cuando son cosas, valga la redundancia, específicas. Por ejemplo, el tema de los códigos barra. Cuando uno compra una impresora de esta Zebra para imprimir códigos de barra, uno tiene que instalarla dentro del sistema, configurarla y todo el tema, y para que desde el SAP yo pueda imprimir códigos de barra, por ejemplo. O para imprimir, que ahora ya no se usa tanto, pero para imprimir cheques. ¿Ya? Que vienen los formularios listos con los cheques, entonces yo tengo una cierta impresora con el tamaño, qué sé yo, y yo configuro una impresora específica y el usuario que imprime cheques desde SAP sabe que tiene que ocupar esa impresora. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué podría hacer? Imprimir los títulos, en este caso, que vienen en un formato preimpreso. ¿Ya? Ahí normalmente las áreas ocupan impresoras específicas, con características específicas, y uno tiene que instalarlas. Pero para el resto de los mortales, normalmente uno deja una sola. Bien, si puede volver atrás, para hacer como la última, una visualización del pedido. Si ustedes se fijan, en el flujo nosotros dijimos como el pedido pueden tener estrategia de liberación. En este caso puntual, este sistema, digamos, no está configurado con estrategia de liberación ni para la Solpet ni para el pedido. ¿Ya? De hecho, ni siquiera aparece en la pestaña de estrategia de liberación. ¿Ya? Si apareciera, tendríamos que ir en la cabecera, si puede abrir en la cabecera, abajo del carrito de compra. Ahí, exactamente. Ahí debería haber una pestaña que diga estrategia de liberación, y algo que tendría que liberar y un montón de cosas en alguna de las pestañas. Está la pestaña condiciones, dirección, comunicación, ya interlocutor, hay una pila de datos. Eh, si ustedes se fijan las pantallas, ahora uno dice, ¿por qué tiene que traer tanto campo? Si lo que estoy diciendo es un documento que le ingreso 10 valores. Eso es porque obviamente SAP está pensado para trabajar en X cantidad de empresas y que tienen distintos escenarios. O sea, a mí, por ejemplo, a ver, el dato por ejemplo, si me voy a datos adicionales, en la pestaña datos adicionales o al lado de la dirección, en realidad da lo mismo, yo voy a decir es que a mí me da lo mismo ese campo. Bueno, a mí me da lo mismo, pero probablemente un SAP no le da lo mismo. ¿Ya? Y ya, por lo tanto, y la idea siempre es ocupar el SAP estándar. ¿Ya? Sobre todo para los usuarios y también para nosotros, o los consultores o los informáticos que nos metemos en el tema, porque
La idea es que si yo trabajo en un SAP, porque en este caso estoy trabajando en este data center, no va a ser muy distinto al SAP que se ocupa en la U, ni va a ser muy distinto al SAP que se ocupa en Sodimac, ni muy distinto al que se ocupa en Falabella, ¿ya? O sea, las pantallas son las mismas, los campos son los mismos, probablemente ellos ocupan algún campo que nosotros no ocupamos, porque tienen un flujo, tienen una característica que lo hace de que ocupan ese campo. Y por lo mismo para que pueda trabajarse en distintos escenarios, por decirlo de alguna manera, distintas empresas. Por lo tanto, ahí lo importante es entender de que cuando uno dice, oye, ¿por qué tiene, sobre todo los usuarios, Alejandra, por qué SAP tiene tantos campos? Uno dice, efectivamente, es porque algún momento los voy a ocupar o en alguna otra empresa efectivamente sí se ocupa. ¿Ya? Bien. Si podemos cerrar un poquitito, o sea, volver atrás un poquitito. Ya, entonces vimos la solicitud de pedido y vimos el pedido. O sea, alguien pidió que le compraran y ahora se ejecutó la compra. O sea, ya se generó el documento que se va a comprar. Vamos a ver la última transacción. Yo sé que hace calor y a lo mejor ya están cansados, así que no lo voy a complicar tanto hoy día. Pero sí me gustaría que viéramos la última transacción que decía ahí el flujo, que es la transacción MIGO. Ya, la MIGO. ¿Se puede entrar a esa transacción, por favor? Y si se acuerdan del flujo, este es cuando ya llega el producto. O sea, ya alguien lo pidió, ya alguien mandó a comprarlo y ahora el producto llegó. Si es que lo que estamos comprando es un producto, que en este caso el ejemplo que estamos poniendo es que efectivamente estamos comprando algo físico, un producto, un artículo, que era una ampolleta, creo que algo así. Entonces, aquí la operación es bastante sencilla. Por abajo esta transacción hace un montón de cosas, pero la operación es bastante sencilla. Yo ahí, a donde dice A04 visualizar, ahí hay que colocar la A01 que dice entrada de mercancía, ya, porque estoy recibiendo. ¿Y qué documento coloco? La orden de compra, el pedido, ya que era se me voy a dictar, la 40 000 22887. Ahí está la segunda, de hecho. Y Enter, bueno, ahí lo selecciona, Enter, y ahí trae la información. Entonces, a mí cuando a veces me dicen, porque y se lo digo porque a veces es un alegato que hay ciertos usuarios, sobre todo los usuarios, sin ser peyorativo ni nada, pero que a veces les cuesta el tema del cambio, que están acostumbrados a cosas más simples, que se dicen, no, pero es que, ¿por qué las pantallas son tan difíciles, tienen tanto campo, uno se marea, qué sé yo? La verdad bastante sencillo. O sea, en este caso, si en la empresa se definió de que el área que quiere que le compren tiene que hacer la sorpet, con eso ya en el flujo hay una montonera de pega hecha. O sea, ya después solamente que el que va a comprar revise, que esté bien, qué sé yo, una que otra cosa, y coloca la sorpet y listo. En este caso, cuando ya se recibe, alguien recibió efectivamente el producto, lo verifica físicamente, normalmente es el bodeguero, qué sé yo. Eh, Coloca el número de orden de compra. Normalmente cuando uno el proveedor le despacha, viene indicado el número de orden de compra en la factura o en la guía de despacho. De hecho, a veces uno se lo indica como exigencia. Usted cuando me despache, colóqueme el número de compra, de orden de compra, perdón, y que es el número que se colocó aquí. Por lo tanto, después el bodeguero coloca el número y le trae todos los datos. Dice, ah, sí, son ampolletas de 40 watts, qué sé yo, son 10, sí, llegaron 10, están en buen estado, qué sé yo. Okay. Y abajo, aquí no se alcanza a ver, pero si corre el scroll bar un poquito más para abajo, el scroll bar de la derecha, el que va exactamente ese. Y ahí, ese que dice posición OK, es como que yo físicamente es como hacer el check. Entonces le coloco OK, quiere decir de que ese ítem está OK. Yo lo recibí conforme y por lo tanto lo dejo listo. En este caso estamos haciendo una compra de un solo ítem. A veces uno compra varias cosas. Y por eso dice posición OK. Y uno sí tiene que ir posición por posición. Y grabo. Bueno, en realidad aquí uno debería verificar, ¿ya? Que es como la balancita que teníamos en el otro documento, al lado de contabilizar. Ah, ok. Verificar. Ya, y aquí está pidiendo el almacén, que no se lo colocamos en la pantalla anterior.
ahí debería ser, cierra nomás esa. Y por eso yo digo que, bueno, que el verificar y el enter a uno siempre le van a estar diciendo lo que tiene que ingresar. En el almacén, justamente es el campo, el almacén, al lado de la unidad, Ah, ok, sí, ahí que es la bodega, recuerden, para nosotros. Ahí en el Match Go lo puede buscar. eh, perfecto. y ahí vamos a ocupar el primero, que dice Warehouse 0001, que es como almacén 001. ¿Ya? El primero, bueno, se lo deja, a ver si y si cierra ahí y lo digita, mejor. Mejor. Entonces se lo deja digitar 000, así que es, No, no sé si no me son deja. tres, no lo deja. A ver, colóquele otro enter, por favor. No, no un enter de nuevo. Otro enter. ¿Lo deja digitar? No, no me deja. No es raro. No, qué raro, no está dejando. Voy a ver que ver por qué no lo está dejando. Cierre la. Coloque verificar de nuevo, por favor. Ya. Seleccione esa línea y, y coloque el botón verde, por favor. Ahí. No sé, ese está bien, que te la ayuda. No, habría que ver por qué no lo está dejando. Hay algún problema ahí en la configuración del sistema. Si se va abajo en el dice abajo hay una pestaña que dice material, después dice cantidad, y ahí está el SE. El- ahí en donde Material, dice, cantidad. hay una pestaña azul marcada que dice material, Ah, ¿cierto? ok. Ya, Ya, sí. la siguiente hay una que dice cantidad y después dice SE. Ya, y ahí no sé si le dejará ahí ingresar el almacén. Ahí debajo de centro dice almacén. Acá sí. Sí, a ver coloque enter, por favor. Ahí sí, ahí lo tomo. No sé por qué arriba no la quiso tomar. Probablemente a lo mejor es porque nosotros ya le colocamos el tick, pero no sé. Ahí ya le tomo el almacén. Ahora de nuevo verificar, por favor. A ver si nos falta algo más. Ahí dice que ya está todo ok. Documento, ok, Ya, sí. documento ok, que ya no nos falta nada. Y ahí nosotros, bueno, ahora sí lo graba, por favor. Ya. Ya, y ahí generó el número de documento, que es el 5 no sé cuánto, 11 16 48. Aquí, por ejemplo, esta es una distinta. Aquí el amigo, para poder visualizarla, al lado del botoncito que donde dice entrada de mercancía, aparece la opción visualizar. ¿Ya? Es distinto, no tiene el MM0, no tiene el 01, el 2, el 3. ¿Ya? A donde dice A01, entrada de mercancía, ahí en ese combo, al lado izquierdo, más Mm, a la izquierda, donde dice A01, entrada de mercancía. acá Ahí, está, sí. ahí, sí, ese. Y ahí hay una opción que dice visualizar, que es la 04, por ejemplo. Y ahí, de hecho, me trajo al tiro la que se digitó recién. Si le coloca Enter, se la va a cargar. Esta es una Ah, de las que es distinta, ¿ya? Pero la gran mayoría de las transacciones todas son separadas 1, 2, 3. M21N, M22N, M23N. Y así. Eh, Muchas gracias, José Ignacio. Si puede, vamos, quiero volver al flujo porque no los quiero marear tanto con el tema. Eh, voy a, si puede dejar de compartir, voy a compartir ok. yo, ¿sí? Por favor. Ya. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir el. Bien. Entonces, fue lo que nosotros vimos este flujo, solamente esta parte. Ya vimos cómo se generaba una solicitud de compra, una orden de compra y una entrada de mercancía. Ya, no lo alcanzamos a ver, pero bueno, yo me salí, o sea, nos salimos, pero hay una parte que la podemos ver ya en la próxima clase, que en la orden de compra, en el pedido, hay una parte que, de hecho, si José Ignacio todavía está en el sistema, puede ver la M23N, ahora la orden de compra, hay una pestaña que aparece en la posición que se llama historial del pedido.
y le va mostrando todos los documentos que después siguen estando relacionados. En este caso le va a mostrar el amigo. Ya, o sea, dice, esta orden de compra ya tiene una recepción, ya se recibió el producto. Si después se hace la miro, ya, que no la vamos a hacer ahora para no enredarlos más, eh, ahí también le aparece, ya, y van apareciendo todos los documentos. Este es el flujo bien a grandes rasgos y bien encima, lo pasamos como súper, súper, súper encima, tiene un montón de otras cosas, eh, porque hay conceptos contables que no los vamos a tocar porque es más para enredarse. Tampoco vimos la estrategia de liberación, en fin. Pero sí, bien a grosso modo, este es el flujo de compra. ¿Ya? Eh, Muchos requerimientos cuando uno trabaja para o en una empresa que tiene SAP, ya sea que uno trabaje en SAP, si uno trabaja con SAP, ni hablar, o sea, me refiero a la parte de consultoría o de informática, muchos requerimientos tienen que ver con este flujo. Sacar reportes de compra, de gasto, programar reportes, hacer algunas configuraciones, cosas de ese estilo. Pero, y por lo tanto es uno de los flujos que son más comunes, uno de los más importantes, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y por eso preferí que lo vieran y que funcionalmente lo pudieran conocer, ¿ya? Si ustedes se fijaron, ahí aparecía el campo de la organización de compra, aparecía el centro, aparecía el almacén, ¿ya? Yo antes había visto algunos datos porque si los datos maestros no estaban preparados para esa organización de compra, no hubiese dado error tanto el proveedor como el material. Y hay que hacer una ampliación y hay todo un tema. Entonces, para ser más ágil, más o menos ya tenía algunos datos prefijados. Pero bien a grosso modo, quiero insistir, yo sé que aquí alguien podría decir, no, es que no vimos la imputación contable, donde se imputa la cuenta, el centro de costos. Si aquí por defecto compramos para una bodega, pero podría ser no para bodega. O sea, yo compré y que me lo vengan a dejar a mí nomás. ¿Ya? Eso tiene otro tratamiento dentro de los documentos. Pero voy a cerrar un poquito aquí. Pero eso ya es un poco más complejo. Entonces, este es bien a grosso modo el flujo de compra, ¿ya? Dudas, consultas, hoy día no los quiero marear mucho, ya son las 7:15, no sé qué son de horas, pero la verdad que entre el calor y yo creo que también están medio cansados, no lo quiero, y a lo mejor quedaron medio mareados también con esto, entonces, dudas, consultas, algo que no quede claro, del proceso en sí o de la transacción o qué sé yo. Profe, entonces nosotros llegamos hasta el proceso del flujo de compra hasta el MIGO, si no mal entiendo. Sí, ¿Cierto? sí, llegamos hasta el amigo. Sí. Hasta el MIGO. Y por ejemplo, que todavía no entiendo de qué forma va a ser la evaluación, que la semana pasada lo conversamos, o fue la clase pasada, pero todavía no lo entiendo. A ver, la evaluación, bueno, todavía nos falta en el tema de la unidad. Por ahora es en esta siguiente evaluación un poco los conceptos de los flujos y de la operación en sí. ¿Ya? Probablemente la evaluación no va a ser, vamos a decir, a diferencia de la anterior, no va a ser online, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? O quizá una parte sí, que podría ser más conceptual, que la verdad que va a ser muy poco, o un taller, un par de preguntas, no creo que sea más y el resto a lo mejor podría ser que ustedes entraran al ambiente y generaran el flujo. Ya, es decir, que hicieran una Solpay, que hicieran una orden de compra, que hicieran un amigo, y después basta con que informen los números, ¿no? Si ustedes se fijan, el sistema les va generando los folios, por lo tanto, profesor, yo generé la Solpay, no sé, la 1000 no sé cuantito, la orden de compra no sé cuantito, y la amigo tanto, ¿ya? Y lo mismo para los otros flujos que vamos a seguir viendo, porque la próxima semana deberíamos ver el flujo de venta y la subsiguiente deberíamos ver un flujo, algo bien súper chiquitito de finanzas, ¿ya? Como para tratar de meternos dentro de SAP en más o menos 3 módulos. ¿Ya? Porque aquí recién nos estamos metiendo al sistema, ya vimos como un par de clases con la operación, un poco soltar los dedos en los match code, la búsqueda, qué sé yo, y ahora ya nos estamos metiendo como a transacciones más funcionales, más específicas. La evaluación probablemente va a ir por ese tenor, la siguiente. Terminado este tema de los flujos, ya ahí nos vamos a meter en el tema un poco más técnico, ¿ya? Que no tenía mucho sentido verlo si es que estos flujos no los teníamos claros, porque en SAP
SAP está pensado para ser un sistema funcional, por lo tanto, cualquier cosa técnica que yo tenga que hacer va a estar muy asociada a lo funcional. Por ejemplo, le van a pedir un reporte de órdenes de compra. Ya, pero de partida tengo que saber qué es lo que es una orden de compra. Ya, en qué transacción la puedo ver. Si usted necesita saber la tabla, ya, y si lo vimos en las clases pasadas, yo al meterme en la transacción probablemente ya puedo ir hurgueteando en la ayuda, en la información técnica, podría hurguetear en qué tabla están esos datos. Ya, esto también es fácil, en Google aparecen al tiro, que es una de las gracias de SAP. Por lo tanto, ya puedo rescatar información. Ya, pero sí hay que tener claro, más o menos operativamente, cuando me están diciendo, no, es que quiero un reporte o quiero, no sé, que me hagan una validación o en la orden de compra o quiero que me hagan una carga masiva de materiales. Bueno, más o menos funcionalmente tengo que algo saber de qué estamos hablando. Entonces, nosotros ya hoy día, insisto, bien brevemente, así, y sin ánimo de enredarlo, vimos algo, la parte principal, yo diría, del flujo de compra. ¿Ya? Porque esta parte, si bien es cierto la verificación de factura eh, a nivel de módulo, es del módulo MM, ya tiene mucho contable, ya tiene mucho financiero. ¿Ya? Porque es la factura del proveedor que llega, yo digo sí, está ok, y la paso a pago, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el flujo realmente logístico yo diría que está aquí, ¿ya? En esta parte. ¿Ya? Y a nivel de la evaluación, como digo, probablemente va a decirse que haga tal flujo de compra con tal material y tiene que ser usted capaz solito, por así decirlo, de buscarlo y qué sé yo, ¿ya? Y de poder registrar el flujo. Hablemos, por ejemplo, el caso del flujo de compra, no creo que sea más allá de estos 3 documentos. ¿Ya? Lo mismo después para el pedido de venta y así, ¿ya? Para el flujo de venta y algún tema financiero básico. Y después con eso ya a nosotros nos va a dar el pie eh, para poder meternos ya en la parte más técnica, por así decirlo. Si yo me voy Profe, otra cosa, la primera semana del próximo mes es libre, por si acaso. No sé si sabía. No, no sabía. ¿Y qué es lo que...? Es receso, profe, es receso Para eh, funcionarios, para todo. para todos, Ah, sí. ¿en serio? No, yo no Sí. tenía idea. Es la Está del aquí. 2 toda la semana del 2 es receso. Ah, sí, qué bueno. Ya. Entonces, con mayor razón, apuramos un poco el tema de los, aquí está, quería mostrar, de los flujos para ya después meternos más en la parte técnica. Nosotros, ¿qué hemos visto hasta ahora de la planificación? Hemos visto, bueno, en la primera parte vimos todo lo que eran los conceptos básicos, los módulos, el tema de la estructura organizativa, el tema de los datos, ya la navegación, que ya la hemos visto hace un par de clases atrás, 2 o 3 clases atrás, ya hemos comenzado. Y ahora nosotros estamos ya metidos en esta parte, ya que yo, como digo, me salté a esta unidad porque me pareció que es como lo más lógico irse primero a los procesos de negocio para después irse a la parte técnica. Eh, Así, insisto, bien brevemente, siendo este un curso introductorio, lo que vimos recién hay gente que lleva años y todavía no lo cacha muy bien, así que no se compliquen. Eh, Porque obviamente aquí nosotros hicimos un laboratorio y algo más o menos armado. Obviamente en una empresa me piden más datos, ya, y esta cuestión a quién se la cargo a informática, se la cargo a quién va a pagar esto, lo va a pagar recursos humanos y tengo que colocar un código. No, aquí no estoy comprando para bodega, estoy comprando para activos fijos, estoy comprando para un proyecto, que ahí cambia, tengo que colocar otros datos, ya que los campos estaban ahí, pero nosotros no los tocamos. Ya se comienza a abrir un poco más el proceso, ya. Eh, pero aquí nosotros vimos bien brevemente el flujo de compra. La idea es que la próxima semana veamos el flujo de venta ya y algún proceso financiero la semana subsiguiente. Y de ahí, y bueno, y los reportes de gestión, que nosotros algo ya, por ejemplo, vimos la MM60 y la idea es que en base a estos flujos podamos ver algún tipo de reportería. ¿Ya? El tema de los workflows, yo creo que se los voy a mostrar, pero voy a ver si este ambiente me aguanta para que lo veamos, ya que podría ser que a estos mismos documentos le active la estrategia de liberación de compra. Pero en realidad es súper sencillo, no tiene mucha ciencia. Y la interfaz Fiori, yo creo que esa la vamos a ver más para acá arriba, ya con la parte técnica. Por lo tanto, nosotros entre fines de octubre y noviembre deberíamos ya entrar a la parte más técnica. Esta parte de ambiente, todo esto, ¿cuándo termina no,
yo sé que terminan dentro de diciembre las clases, pero no sé exactamente la fecha. Debería ser antes del 31 de diciembre, o algo así. Claro, y queda, Eh, creo, las 2 últimas semanas de enero son como evaluaciones, pero lo ideal es terminar antes de enero. sí, Sería- sí, yo también. No va a dar mucho tiempo para terminar más allá. Nosotros ya vimos algo del concepto de ambiente y demandante, por lo tanto vamos a entrar directo a esta parte, ¿ya? Que son temas que son propios de SAP, que es el tema de los transportes, el customizing. Vamos a tratar de hacer algunas configuraciones básicas, súper básicas, pero configuraciones, sí. Y vamos a explorar el ambiente de desarrollo, ¿ya? Porque después, más adelante, ya en diciembre, deberíamos tocar algo de desarrollo. El desarrollo en SAP, la verdad que uno en la teoría no hace tanto desarrollo. ¿Qué cosa de desarrollo hace? Como por ejemplo el ejemplo que pusimos, el formulario de la orden de compra, no, hay que hacerla algo que quede bonito, ya no esa cuestión que está ahí. Algún reporte, pero uno siempre tiene que tratar de optimizar lo que trae el sistema, ¿ya? Y configurar y utilizar lo que trae el sistema. Por lo tanto, probablemente vamos a meternos más en lo que es customizing que desarrollo. Extracción de datos, en realidad vamos a explorar las tablas más comunes, cómo hacer unos cruces, nada del otro mundo. Y estos dos mundos, y por eso yo creo que en noviembre se nos va a ir, a ver, estos dos mundos son de los que más se ocupan y de los que más nosotros tenemos que asistir como informáticos, ¿ya? Ni siquiera como consultores, sino que como informáticos. Uno, en las cargas masivas de datos, que se dan fuerte cuando uno está implementando el sistema, porque tiene que hacer la migración de datos de los sistemas antiguos al sistema nuevo, por así decirlo, ¿ya? Y ahí esa pega que más de la mitad de esa pega es de nosotros, de los informáticos. Y lo otro es el tema de los roles y perfiles, que muchas veces también se lo dejan a un informático y que no es trivial en SAP. Ahí lo vamos a ver, no lo voy a marear ahora con ese tema, pero tiene un montón de cosas que hay que hay que estar atento, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y que también, ¿no? Y se lo decía, eh, el hecho de que no sea trivial, el hecho de que sea complejo, eso también hace de que el sistema sea súper potente en esa parte. ¿Ya? Eso es lo que. Pero para eso tenemos que a lo menos algo conocer de los flujos funcionales, o sea, de cómo se ocupa el sistema y de cuáles son los flujos para lo que está pensado el sistema. ¿Ya? Entonces, más o menos esa es como la programación que tenemos, bien a grosso modo. Y después nosotros obviamente terminaríamos con tratar de implementar algún programa, algún reporte, sacar un listado, cosas de ese estilo. Nada del otro mundo. Eso. Dudas, consultas sobre esto o sobre algo que hayamos visto o algo que quieran ver, no sé. No, dejo ahí el tema libre. Eh, Eso. No, por mí no, profe. Ya. O algo que quieran ver, bueno, yo sé que es difícil porque para la mayoría este tema de SAP es como nuevo. No es fácil tampoco entenderlo porque tiene una lógica. A ver, el tema de SAP, cuando uno como TI lo asume o se mete en el mundo SAP, para uno como informático es como medio chocante, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que uno, y la formación sobre todo que uno tiene, probablemente la misma formación que ustedes tienen, no, hay que programar, y programo todo, y todo se hace con un programa. Pero en realidad las plataformas de hoy día cada vez están menos orientadas a eso. O si uno tiene que programa para cosas choras, por así decirlo, para cosas que realmente sean útiles, pero no andar inventando la rueda. Entonces, este tipo de plataformas que se manejan, en este caso, por ejemplo, un RP como SAP, un sistema de gestión documental como SharePoint, por decir algo, o otro más caro incluso, eh, que ya vienen y que uno más bien lo configura, lo implementa, más que uno se ponga a desarrollar cosas. Eh, el tema de, por ejemplo, creo que algunos están en algún curso de VI, ya, no sé si con Click o con alguna otra plataforma. Lo mismo, ahí uno no desarrolla, sí hace unos script para cargar datos, pero el resto es puro diseño, ¿ya? Y es pura lógica de integración con las bases de datos, con los archivos, donde uno tiene que estar. Cada vez las plataformas son más de ese tipo, ya cada vez uno tiene que en teoría desarrollar menos, lo que no es tan así, porque igual uno siempre va a estar desarrollando, pero desarrollando cosas eh,
ya muy del core del negocio que dé como más valor. Ya, o sea, ya a ninguna empresa le da valor que uno le desarrolle un sistema de bodega. Si el sistema de bodega, uno levanta una piedra y un sistema de bodega, y hay RPs como este que eso lo manejan, pero al revés y al derecho, no tiene ningún sentido. ¿Dónde va el desarrollo hoy día apuntado? A las cosas más funcionales. Darle movilidad, darle algo que no traiga los sistemas y que yo le quiero que aparezca, que no sé, por celular haga tal cosa, aunque estos sistemas ya traen mucho de eso, cosas de ese estilo, ¿ya? Y que no es poca pega, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Entonces, a veces uno, y sobre todo para la formación que uno a veces ha tenido, dice, no, que el desarrollo, que el algoritmo, que el lenguaje, que PHP, que Python, sí, pero aquí el tema se diluye un poco, ¿ya? Pero no quiere decir que uno no programe, ¿ya? Porque efectivamente sí hay programación y sí hay cosas que igual hay que hacer. Eso, yo en programación siempre, y esto como trato de evangelizar por todos lados, traten de aprender Java, ¿ya? Yo sé que, no, yo entiendo que no es el lenguaje que aquí se le enseña. Bueno, no sé si a usted le hizo clase el Elson, yo hablaba con el Elson y también le digo, trata de enseñar Java, sí, o C#. Siendo buenos los otros lenguajes, los otros lenguajes, pero hay lenguajes que son como los que están por encima de otros, digamos, o son la base, por decirlo de alguna manera, para ciertas cosas, y yo siempre digo, tenéis que aprender Java. Si aprendí Java a programar, muchas de estas plataformas ocupan Java por abajo, o las cosas que yo puedo hacer, algunas las puedo hacer con Java, o con .NET, con C#, por ejemplo. Y si aún así, si tuviera que después ocupar otro lenguaje, ya haber aprendido o C# o Java, ya prácticamente me da la malla neuronal, por decirlo de alguna manera, para poder aprender casi cualquier otro lenguaje, que es distinto al revés. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, aprendí Python, por decirlo, pero ahora me dicen, no, ahora usted tiene que trabajar en Java. Java, no JavaScript, no, Java. No, es distinto, la cosa no es tan fácil. ¿Ya? Entonces, hay muchos conceptos que están detrás, no solamente de la orientación a objetos, un montón de cosas, de las capas, temas técnicos, hasta temas de comunicación, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta. Entonces, eso, solamente por mi lado. Listo, si no hay dudas o consultas, lo dejamos hasta aquí para no marearlos más. Nos vemos el martes. Yo le acabo de mandar la grabación y, bueno, en realidad en este mismo documento lo dejé tanto en el LMS como por correo. Se lo mandé. ¿Mm? Listo. Nos vemos Ok, entonces. Que profe. estén bien. Muchas gracias, que esté bien. Ya, que estén Chao, bien. chao. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Esté Chao, bien. chao. Nos vemos.